oscuro en las heces, más bien hay esteatorrea y el color es pálido. Dice, bien ahí acuerdo. La primera pregunta que nos hacen es ¿cuál es la fracción de bilirrubina que estaría elevada? ¿Qué opinas y por qué? Sí. ¿Cuál sería la fracción que está elevada? Una melena. Melena es presencia de sangre en las heces. Color oscuro. Y de color oscuro. Ahí está. Ah, pero lo del color oscuro es para la orina. Ah. Cuando se toma una muestra de orina. Esa es la oscura. ¿Por qué? Ok. No conjugada. Ok, ya. Está bien. Ahora, pregunta, no está mal, pero tienes que buscar a ver si todo encaja. Si faltara, entiendo, síntesis de bilirrubina, porque está pensando... Ya, perfecto, ok. Supongamos que ese es el caso, ¿bien? Eso me explicaría que haya presencia de grasa en las heces, o que haya presencia de heces pálidas. En parte sí, porque si no se conjugó, obviamente no va a haber color en las heces. Bien, ok. Y por otro lado, si el problema es el hígado y el hígado no está formando ácidos biliares, asumiendo que esté fallado el hígado, y también tampoco esté conjugando, si no hay síntesis de ácidos biliares, tampoco habría síntesis de los lípidos adecuada, habría presencia de grasa en las heces. Ahora la pregunta es, en ese escenario, ¿cuadraría con que tengamos cólico abdominal en el hipocondrio derecho? ¿Se concuerda con la clínica o podría haber otra alternativa? No digo que esté mal. Ok, si hay otra alternativa, ¿cuál sería esa otra alternativa? No. Está bien lo que has pensado, Está bien, pero está bien, acá busquemos alguna otra forma. Pero esto no es hipocondrio. Piensen otra vez en que hay cólico abdominal en el hipocondrio derecho. Pero Con eso aquí está empieza. el hígado. No sé qué es. Ya por ahí habrá un órgano, ¿no? Aparte del hígado. El hígado no solamente está en el hipocondrio derecho, ¿no? Pero una parte. Una parte. La zona. ¿La? ¿Vesícula? Dilo. ¿Sí? Vesícula, ¿no? Ok, ¿podría ser entonces problema por ahí? O quizás, ¿no? A eso vamos. No estoy tan perdida. A ver, ¿qué pasaría si el problema ahora más bien está en la vesícula y no en el hígado? ¿Qué? ¿Qué pasaría si el problema está en la vesícula o en las vías biliares más que en la vesícula y no en el hígado? ¿Cuál sería la que se eleva? Si yo les ayudo La diciéndole conjugada. que el problema es de la vía biliar, La conjugada. ¿por qué? Porque ya el hígado es la que... Ajá, El claro. hígado tiene la conjugada. Porque ya conjugó, Ya le justamente. conjugó. ¿No? Si ya está en la vía biliar es porque ya conjugó. Ok, ¿y cuadraría? ¿Cuadraría con lo que se describe ahí? Pero el color pálido de las heces, creo que no. Ya, ok, bien, está escéptica, así que vamos a responder eso. ¿Qué es lo que le da el color a las heces? ¿Qué compuesto? Ok, perfecto, muy bien, es cercovilina. Y esa cercovilina se formó a partir de la conjugada, bien, del urobilinógeno y el urobilinógeno de la conjugada. Lo que significa que para que haya estercovilina, la bilirrubina conjugada tiene que llegar al intestino delgado. Si hay problema en la vía biliar, ¿llegará suficiente bilirrubina conjugada? No. Entonces, si es que el problema es la vía biliar, sí podría explicarse estas heces pálidas. Además de eso, no estaría drenando toda la bilis, con lo cual no solamente drena menos bilirrubina conjugada, sino también menos ácido biliar. Y si hay menos ácido biliar, hay menos digestión de lípidos, habría presencia de grasa en las heces, esteatorrea. Y si no hay drenaje suficiente de bilirrubina conjugada, ahí va la otra cosa por la cual no me pego tanto a la indirecta, es lo siguiente. La indirecta es insoluble, y como es insoluble no puede aparecer en orina. En cambio, la bilirrubina conjugada, cuando se eleva en sangre, se filtra por el riñón, aparece en orina y nos genera este color oscuro, tipo café. Y es biliar.
Entonces, sí, era la directa, en este caso la conjugada. Y el problema, que es la segunda pregunta, sería más asociado a un problema de la vía biliar. Bien, puede ser por obstrucción de vías extrahepáticas o podría ser por problema de la vía intrahepática. Lo más probable por la clínica que nos presenta, que es cólico en el hipocondrio derecho, es que seguramente sea extrahepático. Cuando me mencionas que es la yo tengo que ver si es conjugable o no conjugable, Ajá. puede haber, así como que ir descartando porque no sería una con la otra. Claro. Si no te cuadra todo, entonces podría ser que sea la otra, ¿no? Y eso es lo que tienes que justamente chequear. ¿En qué escenario se cumpliría? Que cumple. Que se cumpliría que entre a todos los detalles, ¿no? Porque es bien redundante, ¿no? Ok, la última la vemos en un ratito, pero quedó más o menos la idea, ¿sí? Ok, entonces ahora, ¿qué pasaría si les digo de repente lo siguiente? Ahora les ponen en el examen una pregunta que dice que llega un paciente con ictericia, ¿bien? Y quieren saber cuál es la fracción de bilirrubina que se ha elevado y les dan como dato, digamos que, a ver, para complicarlos un poquito, si es que se acordarán de Mato, que hay test de Coombs positivo. ¿De qué? Test de Coombs positivo. ¿Borramos? Por ahí hay unas miradas que dicen, yo no vi eso nunca. No, yo eso creo. Es un test que mide la presencia de anticuerpos contra el eritrocito. Ya les he dicho qué es lo que es. Es un test de presencia de anticuerpos contra eritrocitos y es positivo. ¿Cuál sería la que está elevada? ¿La directa o la indirecta? Sí, la directa. Ahora sí sería la no conjugada, porque si yo tengo marcación con anticuerpos a mi glóbulo rojo, se va a morir antes de tiempo, pues. No va a haber conjugación, se eleva la no conjugada, correcto, se eleva la indirecta. ¿Bien? Ok. Bien, entonces vamos a repasar eso justamente para que en el examen no tengamos problemitas. Indirecta es Bien. conjugada. Sí. Primero, Oye, yo sé que ya las Pero sí me gustaría recordemos que la vena porta es el principal vaso sanguíneo que le va a entregar sangre al hígado. Bien, 70% de toda la sangre fluye por la vena porta para el hígado y el 30% se calcula que va por la arteria hepática, lo que significa que el hígado recibe sangre menos oxigenada que otros órganos, ¿no? En comparación con otros órganos, en verdad su sangre tiene mucho menos contenido de oxígeno debido a que recibe más sangre venosa. Sin embargo, esa sangre venosa, sobre todo la que deriva de la mesentérica superior, lleva mucha carga de nutrientes que van a ser justamente procesados en el hígado. Ahora, también sabemos que esta vena porta en parte se forma por la confluencia o le llega a la confluencia de la sangre de la vena esplénica, de la vena mesentérica superior. Por lo tanto, estas dos tendrían que tener una presión mayor respecto a la vena porta. Pero en algunas ocasiones la presión de esta vena porta sube demasiado, con lo cual la sangre ya no iría en su trayectoria normal, sino que empezaría a quedarse estancada y a quedarse acumulada hacia atrás. Por ejemplo, hacia el vaso le podría generar esplenomegalia. Y esa sería una consecuencia de que la sangre se haya quedado acumulada aquí. El vaso va a crecer en su tamaño. Si retrocede hacia el lado intestinal, podríamos tener otras complicaciones, como las que vamos a ver por acá, con este otro slide. Bien, para recordar un poquito lo que es anastomosis por tocaba, que ustedes ya conocen de ANAT. Bien, acá está. Bien, entonces, por ejemplo, complicaciones que podríamos tener podrían ser, aparte de hepatomegalia, claro, las varices esofágicas que aparecen por aquí, porque recuerden que el problema es que al aumentar la presión en la vena porta, esta va a tener más presión que otras venas que antes tenían más presión que ella. Entonces la sangre se va a redirigir hacia esos lugares. Por ejemplo acá, tenemos venas esofágicas, creo que también les enseñan que son las ascigas, las que drenan por acá, se dilatan, forman varices esofágicas. Estas varices esofágicas sí
efectivamente pueden en algún momento causar hemorragia si es que se logra lesionar. Bien. Por otro lado, si voy por aquí abajo, mira, podría regresarse, la sangre está por acá y me podría generar dilatación de las venas rectales inferiores, con lo cual habría, por ejemplo, aparición de hemorroides anorrectales. Bien. Y ahí aprovecharía para hacer una diferenciación. ¿De qué color va a ser la sangre si la persona tiene sangrado acá versus si tiene sangrado acá? Si es arriba es más oscuro y si es abajo es como... Si es arriba sería más oscuro y sería más melena, correcto. Y si es abajo, rojo. Bien, claro, como sangre. Bien, ¿por qué? ¿Por qué el sangrado de acá en las heces se ve de color negro? Yo sé que es así, pero ¿por qué? Bueno, explíquelo. En verdad pasaría si la hemorragia sucede tanto ahí como en el estómago como en cualquier otro lugar, bien que sea hemorragia digestiva alta, por encima del ángulo de Treitz, le llamamos hemorragia digestiva alta. ¿Por qué? Antes del ángulo de Treitz, la digestión de proteínas, la hemoglobina que está dentro del glóbulo rojo, es una proteína, es extensa. Después de eso ya no. Por eso si el sangrado viniera de aquí abajo, ya no hay digestión proteica, y esa digestión proteica es la que le genera ese cambio de color y además un olor muy putrefacto. Bien, entonces por esa razón, si tú tuvieses sangrado esofágico que aparece ahí abajo, bien en las heces, eso sería melena. Pero si el sangrado fuera de la parte inferior, entonces sería rojo. Hay que recordar eso para diferenciarlo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Quedó? Perfecto. Ahora, otra complicación más es que, por ejemplo, estos vasos que están por acá, los paraumbilicales, bien, se pueden abrir, sobre todo el umbilical. Recuerda que cuando tú eras bebé tenías un venito umbilical, ¿no? Pero cuando naciste eso se convirtió en un ligamento, que es el ligamento redondo, ¿no? Pero por la presión se puede volver a abrir. Y si se volviera a abrir, bien, y por ahí fluyera la sangre, porque está buscando semillas alternas, se va a producir esta manifestación que le llamamos el caput medusa. Ajá, ahí está. Para que te asustes un poco. Bien. Ok, es así como se va a ver. Ya con la luz no se ve tanto. Bien. Son todas estas manifestaciones consecuencias hemodinámicas. Mira, la varices esofágica, las varices, la hemorroide anorrectal, signo de cabeza de medusa. Bien. Todo porque subió la presión portal. Hay una más que puede ocurrir si es que además de eso cae la albúmina. Pero eso ya ocurriría en una condición particular, por ejemplo, como en la cirrosis hepática o cuando ya tenga falla hepática. ¿Bien? Así que para eso, rapidito, repasemos lo siguiente. La presión dentro de la porta, o sea, la hipertensión portal, puede ser consecuencia de cualquiera de estas causas. ¿Bien? Tenemos causas que aparecen antes del hígado, le decimos prehepáticas, causas que aparecen dentro del hígado, intrahepáticas, y causas que están después del hígado, posthepáticas. Las causas prehepáticas son las que me van a aumentar la presión en la vena porta por ejemplo, este mecanismo, ¿no? Acá hay un trombo. Si acá hay un trombo, la sangre no sigue fluyendo, pues, ¿no? Se va a quedar atorada acá. ¿Bien? Prehepático. Aquí adentro, por ejemplo, lo más conocido es efectivamente la cirrosis hepática, ¿no? En esos casos, los capilares sinusoidales, voy a dejarlo así para que no, así para que se vaya la mosquita ya. No, bueno, ya. Ahí sale. Ya, ok. No salió. Ok, entonces en los sinusoides hepáticos, digamos, se van a colapsar progresivamente en la cirrosis hepática porque en la cirrosis hay depósitos de colágeno en el espacio de Dice. ¿Bien? Y eso hace que ese sinusoide se haga más angosto y aumente su resistencia. Miren, vamos a chequear eso en una figurita que también me he choreado de ósmosis. Bien, acá está. Pero ayuda a entender la idea. Hepatocitos, acá hay un hepatocito que está hasta las patas. Bien. Vena portal, bueno, la rama de la vena portal de la arteria hepática se formó el sinusoide hepático. Bien, el espacio de Dice, acá está tu célula estrellada, tu célula dedito. Cuando este hepatocito esté lesionado, y lo puede lesionar por diferentes formas, por ejemplo con el alcohol, bien, y se haga tóxico esto para él va a enviarle señales a esta célula para que esta célula empiece a producir
su respuesta inflamatoria y después de un tiempo una de las cosas que hace es depositar más fibras de colágeno acá. Bien, eso mira lo que le hace al sinusoide, lo aplasta pues. Si lo aplasta entonces la resistencia aumenta y la sangre se colecta hacia atrás. Por eso es que tienes hipertensión portal en la cirrosis hepática. Adicional a eso, como este patocito ya está así, como te lo han dibujado hasta las patas, su función sintética también cae. Entonces, por ejemplo, síntesis de albúmina ya no va a ser en la misma cantidad, pues, ¿no? Ahí sí tendría hipoalbuminemia. Y en ese escenario ya tengo un cuadro como para poder acumular agua en el peritoneo. ¿Por qué? Así. Muy bien, doctora. Vamos a tener baja presión oncótica y además ya teníamos la presión hidrostática elevada por la hipertensión portal. Solo para recordarte esta idea de las fuerzas de Starling, acá están los tejidos, esto de acá sería el espacio intersticial, por acá tenemos células endoteliales y por aquí había agüita pues dentro de los vasos, ¿no? Esa agua empuja a la pared y esta agua me genera esta fuerza que se llama presión hidrostática, en este caso es la hidrostática del capilar. Si es que hay más agua retenida ahí, o sea, hay más sangre, será mayor esta fuerza que empuja el líquido fuera del vaso, o sea, filtración. Pero tú tenías una fuerza que regresaba el agua, que era justamente, o que es justamente la presión oncótica, que está conferida por la presencia de proteínas y una muy importante, que es justamente, específicamente la albúmina. ¿Bien? Le pongo proteínas, pero mejor pongo albúmina. Entonces, esta albúmina jala el agua que está por acá de vuelta. ¿Bien? Y además se acuerdan que por acá había un vaso linfático que me terminaba de drenar lo que se quedaba, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa si yo tengo hipertensión portal? Si tengo hipertensión portal, esto va a estar muy elevado. Entonces va a filtrarse más de lo normal. Pero bueno, podría yo terminar de reabsorber por acá. Pero si no tengo suficiente síntesis de albúmina, esta presión de acá, que es la presión oncótica, también va a caer junto con la albúmina. Bien, y por lo tanto va a ser difícil regresar el líquido se va a quedar acá. Entonces no es suficiente hipertensión portal, tiene que haber además caída de la presión oncótica. Y ahora, mira, para que veas que esto se va a perpetuar, quiero que pienses lo siguiente: independientemente de cuál sea la causa de hipertensión portal, bien, si hay hipertensión portal, ¿cómo crees que va a estar el retorno venoso a tu ventrículo derecho, a tu ventrículo izquierdo? Disminuido, ¿verdad? Y si está disminuido, ¿qué pasará con su eyección, con la eyección del ventrículo izquierdo? También va a caer, porque si regresa menos, sale menos, Frank Starling, ¿verdad? Y si eyecto menos, tengo menos gasto cardíaco, ¿qué pasaría con la presión arterial? No, baja. Baja. Claro, porque estoy eyectando menos. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Repasen eso porque en el final viene todo, ¿ah? Bien. Ok, entonces, si la presión empieza a caer, bien, tengo que tener mecanismos para poder responder ante esa caída de presión. ¿Cuál era la primera respuesta para elevar la presión? ¿Cuál es el primer mecanismo? Reflejo vasoreceptor, muy bien. Y para mantener a largo plazo, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Bien? Ok, pero esa renina, angiotensina, aldosterona termina con la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Quién se acuerda qué hace la aldosterona? Absorción de sodio y agua y excreción De sodio, cloro, bien, correcto, agua. Y esa reabsorción de sodio, cloro y agua, o sea, de más volumen sanguíneo, ¿regresaría a dónde? ¿A la sangre venosa o a la sangre arterial? ¿A dónde creen que va a regresar? Eso que está reabsorbiendo la aldosterona estaría regresando a la sangre venosa directamente o a la sangre arterial directamente. ¿Qué opinan? A la venosa, porque recuerda que el riñón, bueno, todavía no sé si lo han visto en el neonato, recibe sangre por la arteria renal y saca la sangre que ha salido, que es la que está recogiendo, por la vena renal, por ahí va a salir. Eso significa que después se va a acumular la sangre venosa. Y yo ya tenía un montón de sangre acumulada acá, por la hipertensión portal. Entonces el círculo se hace vicioso. Para hacer más sencillo eso, hay una esquemita que está por acá, bien, que nos muestra
En el caso que tuviéramos cirrosis hepática, efectivamente cae la síntesis de albúmina, eso haría que haya hipoalbuminemia, caiga la presión oncótica. Hay obstrucción hepática intravascular, se refiere al colapso del sinusoide. Eso me genera directamente hipertensión portal. Si tengo más presión portal y tengo menos presión oncótica, lo que dijimos allá, se filtra el líquido y no se reabsorbe, eso me lleva a la citis. Pero además de eso, también podríamos tener bloqueo venoso intrahepático por ese colapso que estábamos comentando, lo que generaría que haya más linfa acumulada y eso me devuelva el líquido a la cavidad peritoneal, ascitis. Y ahora, encima de todo eso, si hay ascitis, acabamos de deducir que el retorno venoso estaría disminuido. Si está disminuido, hay menos volumen plasmático. Encima de IAPA, al haber más acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, los vasos circundantes se van a dilatar para intentar bajar la presión que hay en la vena porta. Pero más vasodilatación me generaría más volumen plasmático que se va a quedar atrapado ahí y menos en la circulación, menos volumen plasmático efectivo, a eso se refiere. Si cae el volumen plasmático efectivo, lo que acabamos de decir, se reduce el retorno venoso, se reduce la presión arterial, se activa renina, angiotensina y aldosterona, lo acaban de deducir, está acá, miren. Se activa el sistema simpático. Se activan los dos, hay más reabsorción del túbulo, de sodio en el túbulo por la aldosterona. Con esto lo que vamos a tener es que se orine menos sodio, que se orine menos líquido, y ese líquido termine regresando a circulación venosa y aumente el volumen circulante, pero que se va a quedar ahí. Y entonces a volver un círculo vicioso, como se han dado cuenta. Y eso que hay otros factores adicionales para explicar la citis, pero es bien complejo. Pero este es un factor que justamente queremos controlar en la persona que tiene cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque además de que la citis es la acumulación de un líquido donde no debería estar, me genera problemas como te estás dando cuenta porque no va a haber volumen que esté circulando para todo el resto de mis órganos, entre ellos para el riñón. Así que si falla el hígado, como en una cirrosis hepática, más adelante podría fallar el riñón porque no le va a llegar suficiente sangre, pues. Y podríamos hacer disfunción renal, a eso le llamamos síndrome hepatorenal. Pero encima de eso, lo que va a suceder es que cuando se acumula el líquido en la cavidad peritoneal, bien, se puede producir encima de todo eso invasión bacteriana, peritonitis bacteriana. O sea, encima de infección. Bien, ya es una cosa más que manejar. Bien. Ahora, ojo. Claro, desde la perspectiva fisiológica, fisiopatológica, estudiar esta enfermedad, particularmente la cirrosis hepática, es bien chévere porque ves todo, porque no todos los sistemas se involucran. Claro, desde la perspectiva de la persona no le va a ir bien. Bien, porque lamentablemente no hay vuelta atrás, es un estado irreversible. Así que lo que haces es manejo. Manejas para que no se complique, para que no haga citis, no haga otras características que te vamos a ver. Así que lo único definitivo es el trasplante hepático. Bien, por esa razón sí, pues hay que cuidar al hígado. Bien. De vez en cuando un poquito de alcohol normal, no tanto tampoco. Bien. Salimos traumados. Okay. Mejor que rehabilitación. Qué bueno. Bien, ahora, otra cosa que se va a complicar si tuviéramos fallo del hepatocito y que demostraría por qué el hepatocito es tan importante y de las funciones que hace, es esta función de acá que se llama síntesis de la urea a través del ciclo de la urea. Bien, eso es bioquímica, ¿cierto? No le voy a meter todas las enzimas, pero quiero que sepan un par de cositas. Bien, bueno, vamos a tratarlo acá. Primero, todos los aminoácidos, tú sabes que todos los aminoácidos tienen una estructura que tiene esto, ¿no? El NH2. Esta moleculita que es el grupo amino, si yo la separo el aminoácido, se va a convertir en NH3. Y después ese NH3 se puede convertir en esto, en NH4. Y esto es el amonio. Este de acá es el tóxico. ¿Bien? Ese ahí es el tóxico. Y es tóxico para tu cerebro. ¿Sí? Tan tóxico que te puede llevar al coma. Bien. Cuando los niveles de amonio suben demasiado y generan daño
al sistema nervioso, eso le llamamos encefalopatía, pero como ha sido culpa del hígado, pues no ha hecho la urea, la síntesis de urea, se llama encefalopatía hepática, correcto. O hay otros tipos de encefalopatía, entonces le ponemos encefalopatía hepática. Bien, ahora, ¿por qué sería la culpa del hígado? Porque el hígado lo que tiene que hacer es esto: coge justamente este NH4 que ha venido del metabolismo de tus aminoácidos, de otras fuentes también viene, ahorita te lo comento, lo une a un bicarbonato con gas ATP, forman esta primera molécula que se llama carbamoil fosfato, con una enzima, la carbamoil fosfato sintetasa tipo 1. Bien, una vez que se formó este carbamoil fosfato, tiene que convertirse en citrulina para avanzar en todo el ciclo. Y para eso este carbamoil fosfato se tiene que unir a la ornitina. Y ahí hay otra enzima que también está en la mitocondria. Y así van a haber varias enzimas. Son 2 en la mitocondria y las otras están en el citoplasma. Pero al final de este ciclo, no voy a entrar en el detalle de todas las enzimas, aparece esta molécula, la urea. A la urea, si te has dado cuenta, tú le has metido 2 grupos amino. No te diste cuenta por dónde entró el otro. Bien, porque no hemos hecho todo el ciclo, pero solamente para que te des cuenta, acá había un primer grupo amino, el NH4, y después va a entrar otro grupo amino, por acá, en forma de aspartato, ¿bien? En forma de aspartato también va a entrar otro grupo amino y ahí tienes 2 grupos aminos. Y listo, esta molécula sí es soluble, no es tóxica, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero si no tengo, ni siquiera voy a hablar de enzima, si no tengo el hepatocito porque está dañado, ¿qué voy a sintetizar urea? Entonces la consecuencia va a ser la encefalopatía. Bien, es otra de las cosas que es crítica y por eso la evaluamos cuando una persona tiene cirrosis. Bien, para que ustedes lo sepan, bien, existe una escala de valoración para ver cuál es la severidad de estos pacientes con cirrosis hepática. Y justamente dentro de las cosas que se evalúan está uno de las síntesis que acabamos de explicar. Pones un puntaje, mientras más grande es el puntaje, peor es el pronóstico para el paciente. El otro punto que evaluamos es si hay o no hay encefalopatía. Esta escala por si acaso se llama así. Algunos lo resumen de frente como Child-Pugh. Es Child-Turcotte-Pugh. Bien. Sería importante de repente para tu práctica, como para que te busca un poquito sobre la escala, ¿no? Para que sepas algo más, pero si te das cuenta, tiene sentido que esta escala evalúe estos puntos porque son justamente las cosas críticas que el hígado no puede hacer cuando falla. O sea, el hígado hace 50.000 cosas, pero algunas cuantas son tan críticas que si falla, ya estamos fritos. Uno, la síntesis de urea. Si no hay eso, hay encefalopatía. 2, tener síntesis de albúmina. Si no tenemos síntesis de albúmina, sumado a que hay ese colapso del sinusoide, haremos ascitis. Recuerda que eso se puede infectar. Bien. 3, la síntesis de albúmina propiamente dicha. Pues en función al valor de albúmina que yo tenga en sangre, también le voy poniendo un puntaje. 4, otra cosa que hace el hígado es formar unas moléculas que tú ya aprendiste en morfogeneral, que son los factores de coagulación dependientes de vitamina K. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan, no? Morfo 1 hizo inhibición. Estaban por ahí el 3, el 7, el 10, bien. Bueno, no, perdón, el 3 no, es el 2, el 7, el 10, el 3 no. El 3 es el tisular, bien. Y hay otro parásito más que también forma el hígado. Entonces, si no tengo esos factores que se han formado en el hígado, obviamente todos mis tiempos que yo voy a valorar, tiempo de protrombina, el INR, se van a prolongar. Es otra forma de ver también la severidad. Y en última instancia, bilirrubina. Bien. Ahora, al margen de si es directa o indirecta, de todas formas se va a elevar. Por ejemplo, si el hígado es el que está empezando a fallar por falla del hepatocito, no habría conjugación, se elevaría la indirecta. Igual, ahí no dice indirecta ni directa, dice bilirrubina total. Se refiere a la total cuando solamente dicen bilirrubina. Bien. Para que falle la directa, recuerda que el problema tiene que estar en la vía biliar. Y sí va a haber compromiso de la vía biliar cuando también haya cirrosis. Así que en realidad, en ese caso, se pueden elevar cualquiera de las dos. Pero mientras más elevado está, es peor. Porque mientras más elevado está, también te diría que hay menos función de conjugación. Bien, en ese caso, no porque la bilirrubina nos interese tanto,
sino porque es un marcador del potencial daño que podría haber si es que yo no convierto esa bilirrubina indirecta a indirecta. Recuerda que la indirecta es tóxica, ¿verdad? Porque es lipofílica, atraviesa la barrera hematoencefálica. En cambio, la conjugada o la directa ya no es tóxica. Bien, porque se puede orinar. Bien. Ok, hasta ahí la idea más o menos va. ¿Sí? ¿Estamos todos en la misma página? Bien, hasta La aquí. directa, la conjugada. Profe, ¿cuál dijo que era la tóxica? No conjugada. No conjugada. ¿Cuál? La tóxica. La no conjugada es la tóxica, Ah, claro. ya. O la indirecta es insoluble, correcto. Ajá. La conjugada o directa, esa no es tóxica, porque ya es soluble y se puede orinar. Ajá. Bien, entonces vamos a ver un poquito de eso. Ah, una cosa me estaba olvidando. Este NH4 no solamente viene del metabolismo de tus aminoácidos por si acaso. ¿Ah? De hecho, la mayor parte de tu NH4, para que te sorprendas un poquito, viene de acá. Producción intestinal colónica. ¿Cómo es eso? Claro, lo que pasa es que las bacterias de tu colon están vivas, pues. Bien, hacen también metabolismo y forman NH4. Y el NH4 que forman pasa a la sangre y llega al hígado y se convierte en urea. Así que no hay problema si tu hígado está intacto. Pero si tu hígado no está intacto, cuando se forme ese NH4 en el colon se va a absorber y no va a haber quien lo convierte en urea. Y justo por eso, esto es importante que lo sepas, es que una de las peores cosas que le puede pasar a una persona con cirrosis hepática es que se estreña. Porque habría más tiempo de tránsito en el colon y habría más chance a que haya formación de NH4, que se va a pasar a la sangre y yo ya sé que esa persona no va a poder formar urea. O sea, va a ser peor para su estado neurológico. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Damos laxantes. Para que no esté estreñido y para que se barra con todo. ¿Bien? O sea, a más absorción de NH4 produce No. El estreñimiento me va a producir más absorción de NH4, al revés. Ajá. Y el problema sería que no tengo cómo convertir eso en urea. Acá está, mira. Estás viendo que está pasando a la circulación portal. Una pequeña parte se queda suelta, pero otra parte llega al hígado, se une con lo que ya él ya tenía del grupo amino, de los aminoácidos, se convierte en urea. Y ahora sí eso puede pasar a orinarse. Pero si tu hígado no está funcionando, toda esta carga fue pues. Imagínate si encima de eso la persona está estreñida y su tiempo de tránsito colónico es mayor. Hay más tiempo para que forme más el NH4. Bien. Y ahorita, aprovechando eso, en un ratito más vamos a ver justamente algo de lo que tenía que ver con la diarrea secretora y osmótica. Bien. Ok. Entonces ya sabes por qué razón justamente a los pacientes con cirrosis hepática se les suele recomendar en algunas ocasiones que utilicen laxantes. Bien. Ahora vamos a ir a ver la función específica del metabolismo de la bilirrubina. Bien. La semana pasada lo vimos, pero vamos a cerrar esta idea un poco mejor. Bien, porque de hecho esto de acá les van a preguntar probablemente un poco más que otras cosas. Así que empecemos con que el glóbulo rojo tiene un tiempo de vida. Cuando ya está viejito va a irse a su cementerio, que es el vaso. Bien, y ahí vas a encontrar el sistema reticular endotelial, que está formado por varios macrófagos, fagocitan al glóbulo rojo, y de ese glóbulo rojo se obtiene el grupo hemo. Aparte también las globinas, por supuesto. Bien, pero ahorita nos interesa el grupo hemo. Este grupo hemo yo lo puedo oxidar con una enzima que es la hemoxigenasa. Bien, y con eso puedo sacarle ese grupo hemo el hierro. Bien, si le saco al grupo hemo el hierro, la estructura que me queda es la protoporfirina 9. Y esa protoporfirina 9 se va a tener que convertir en biliverdina. Bien, esta enzima, esta reacción la hace la hemoxigenasa. Ya tienes biliverdina, ahora tienes que formar bilirrubina. Y eso lo hace esta otra enzima, biliverdina reductasa. Bien, ya tienes ahora bilirrubina. Esta que se ha formado, así como con su nombre cerca, se refiere a la bilirrubina no conjugada, o también le dicen indirecta. Bien, va a ser conjugada cuando se le ponga una moleculita o dos moleculitas de ácido glucurónido. Bien, ¿y por qué quiero ponerle eso? Porque con eso se va a hacer soluble. Bien,
Si está solita, así como te acabo de comentar, esta bilirrubina no conjugada, indirecta, es insoluble. Por eso se tiene que unir a esto que ves acá que dice A, que es albúmina, justamente. Si no tengo suficiente albúmina, no tiene a quién unirse. ¿Bien? ¿Y cuál es el problema? Que como esta molécula, bilirrubina, es no conjugada, es indirecta, perdón, es insoluble en líquidos, pero es soluble en lípidos, es insoluble en agua, pero soluble en lípidos, puede atravesar la barrera hematoencefálica y generar toxicidad acá en las neuronas en el cerebro. Y eso sobre todo es muy crítico en el recién nacido. ¿Bien? Ahora, claro, ¿por qué en el recién nacido? Porque si ya llegaste hasta esta edad es porque puedes conjugarlos. ¿Bien? Por lo menos puedes conjugar lo mínimo indispensable para no tener daño cerebral. Pero en estos niños que nacen con déficit de la enzima que hace la conjugación, la historia es otra. ¿Bien? Esa condición se llama Crigler-Najjar. ¿Bien? Acá está. Enfermedad de Crigler-Najjar. ¿Bien? En esa condición de enfermedad de Crigler-Najjar ya no se produce la enzima. Tengo déficit de la enzima, entonces no puedo conjugar, pues. Y al no poder conjugar, se eleva mucho la bilirrubina indirecta. ¿Y qué problema tiene eso? El siguiente. Como ves acá, la bilirrubina indirecta es tóxica para el cerebro. Claro, a dosis muy altas, a concentraciones muy altas. ¿Qué es lo que fuerza? Mira lo que dice acá. Desacopla la fosforilación oxidativa en las mitocondrias cerebrales. Traducido, significa no deja que se sintetice ATP. ¿Bien? Te acordarás un poquito por bioquímica que para hacer síntesis de ATP habían electrones que estaban en la membrana, en el espacio intermembrana, ¿sí? Y esos electrones se movían y después se unían a la ATP sintetasa. Eso lo han visto en bioquímica, supongo. No olvídense, simplemente, no veo sus caras de preocupación. Simplemente no se puede formar ATP. ¿Bien? Si no puedo formar suficiente ATP, entonces va a ser difícil que estas neuronas puedan liberar sus neurotransmisores, pues se puedan comunicar. Por eso decimos que hay neurotoxicidad. A esta condición le llamamos kernicterus. Bien, y mira en qué acaba la secuela: parálisis cerebral infantil. Ellos mueren, ¿verdad? Muchos sí. Y los Y los que sobreviven, que no son todos, es el de tipo dos. ajá, el de tipo 2, es el síndrome de enfermedad de Crigler-Najjar tipo 2. En la tipo 1, el subtipo 1 todavía sobreviven pero con secuelas. Pero en el tipo 2 usualmente ya no logran sobrevivir. ¿Eso también va a la parte cerebral o solamente tipo No, en ambos casos hay ¿Cuál es daño la diferencia de neurológico. tipo 1 y tipo 2? Es que son subtipos especiales de polimorfismo de estas deficiencias de la enzima. Entonces en algunos casos hay variantes que hacen que haya muy poquita enzima y en otros casos que no haya nada. Si no hay nada ya fuiste, pues, porque no puedes hacer la conjugación. ¿Bien? ¿Queda la idea? Ok, entonces ya saben por qué es importante esto. Ahora, en el adulto, si se presentara, si yo encontrara una persona que tiene déficit de UDP glucuroniltransferasa, que es la enzima que hace la conjugación, tiene enzima. De repente no tiene tanta, pero sí tiene. Lo que significa que sí logra conjugar y normalmente no tiene problemas. Salvo en algunas circunstancias en las que se sobrepasa su conjugación. Y esa conjugación con respecto a otras personas está un poco más abajo. ¿Y en qué condiciones podría ser eso? Por ejemplo, cuando hace ejercicio extenuante, después de un tiempo, cuando se amanece, o sea, imagínense, si fuera estudiante de medicina, al toque se diagnostica, ¿no? Porque todo el tiempo para amanecidos ustedes. Cuando hace pérdida de peso, ¿bien? Cuando tiene ese tipo de cambios, definitivamente la persona empieza a aumentar su bilirrubina indirecta, se empieza a poner amarillito, ictérico. ¿Bien? Y después vuelve a su color normal. Y así, es oscilante. Ahora, debido a que no genera este problema, se considera muchas veces como que es benevolente la enfermedad. Entonces, como que, bueno, lo peor que te va a pasar es que te vas a poner ictérico, te vas a poner un poco amarillo y te va a pasar. Bien, en ese sentido sucede que también hay poca investigación al respecto. Pero de las poquitas que hay, algunos que reportan que la elevación de bilirrubina conjugada, indirecta en el adulto, como en el caso del síndrome de Gilbert, también podría tener otras consecuencias, que puede alterar su estado de sueño,
que puede alterar su estado gastrointestinal, pero digamos que no se sabe muy bien, porque lamentablemente no se estudia mucho. Bien. En cambio, yo sí sé que si tuviera una deficiencia absoluta voy a tener este cuadro y eso sí es mortal. Entonces, de repente, porque justamente no es tan severo el problema, de que es subestudiado, ¿no? Ok. Muy bien. Regresamos por acá para ver qué es lo que va a pasar con lo siguiente. 5:50 no vamos, ¿no? Vámonos entonces son 5:49. Yo creo que yo te decía Rosy, la verdad. Y ahí terminamos de cerrar esto. Sí, yo te digo soy Rosy, Carlos. Y Carla y yo es mamá de Alicia. ¿Acá? Sí. Preocúpate. ¿Yo? Asumiendo que esta bilirrubina no conjugada se transportó bien, llegó hasta el hígado. Bien. Pues vamos a ver justamente esa molécula. Acá está. Bien. Este es el espacio del sinusoide, el espacio de Dice. Bueno, este es el sinusoide, perdón, este es el espacio de Dice, el hepatocito. Bilirrubina no conjugada, uses and conjugate, bien, por eso la usé. Bien, bilirrubina. A de albúmina. Se va a separar de la albúmina, miren. Ya está, bilirrubina no conjugada, entra por un transportador de bilirrubina. BT le llamamos, ¿bien? Una vez que está dentro se tiene que unir, o mejor dicho, acercar para que se pueda conjugar en esta enzima. Esta enzima, recuerden que es la UDP glucoronil. Ajá, glucoronil transferasa, correcto. Bien, su nombre nos indica lo que hace. Transfiere un grupo de ácido glucurónido. Bien, cuando le ponemos el ácido glucurónido, esta molécula se hace más soluble. Bien, lo que va a suceder es que esta conjugación va a suceder en dos etapas. O sea, va a ser dos veces. Una primera vez se va a conjugar y se va a formar esto: bilirrubina monoglucurónido. Bien, una primera conjugación. Esta bilirrubina monoglucurónido ya al estar conjugada es soluble, ya no es tóxica, se puede orinar. Pero para asegurarse, el hepatocito va a poner una segunda conjugación. Ahora el detalle está en lo siguiente, que esta bilirrubina monoglucurónido tiene una primera opción, que es, por ejemplo, regresar, aquí sigue la línea azul, salir al espacio de Dice y de ahí volver a entrar. Ahora, ¿por qué saldría y volvería a entrar? Para no acumularse aquí y estar esperando por la siguiente que va a recibir su primera conjugación. Por eso lo mandan al fondo de la fila otra vez. El detalle viene aquí. Cuando sale y quiere reingresar, lo hace por esta puerta. Esta puerta se llama OATP1B1 y el OATP1B3. Cuando va a entrar por esta puerta, si no tuviera la misma, tendría un problema. Ese es el síndrome de Rotor. En el síndrome de Rotor yo tengo deficiencia de esta puerta. Pero recuerda que estaba conjugada. Así que esta monoglucurónido no puede volver a entrar. Pero ya está conjugada. Se queda en el espacio de Dice y como ya es soluble, tranquilamente puede pasar al capilar sinusoidal, dirigirse hacia la vena central y aparecer en tu circulación. Entonces se elevaría la bilirrubina conjugada. Pero, ¿esto nos va a generar un problema? Realmente no. Porque esta bilirrubina conjugada ya es soluble, ya no es tóxica. Lo que sí va a suceder es que al estar en tu sangre, como tiene que filtrarse y orinarse, la orina se va a ver muy oscura. Eso. ¿Bien? Ahora, supongamos que eso es tuya. Entra otra vez la bilirrubina monoglucurónido, está por acá. Una vez que vuelve a entrar, se vuelve a conjugar y al volverse a conjugar ya sería una bilirrubina diglucurónido, dos ácidos glucurónidos. Las dos, tanto la monoglucurónido como la diglucurónido, la monoglucurónido no se llegó a volver a conjugar, salen por esta puerta que se llama MRP2. Esta es la puerta de salida del hepatocito a la vía biliar, al ducto biliar, como se llama. Bien, una vez que ya está acá en el ducto biliar,
ya se drena normalmente, si es que todo está bien, hacia el duodeno. Bien, yo tengo una condición en la que esta puerta MRP2 está ausente. Ese es el síndrome de Dubin-Johnson. En el síndrome de Dubin-Johnson, esta puertita de aquí es carente. Por lo tanto, esta bilirrubina que ya se conjugó, al no poder salir, se queda en el hepatocito. Si se queda en el hepatocito, recuerda, y es soluble, así que podría volverse a ir hacia el espacio de Dice y de ahí al capilar sinusoidal. Por lo tanto, aparecería elevada en tu sangre. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que siempre una parte de esta bilirrubina conjugada podría pasar a tu sangre, porque uno pensaría que si la bilirrubina conjugada ya está conjugada y se drena con la bilis, no debería aparecer en sangre. Sin embargo, si te tomamos una muestra de sangre ahorita mismo, vamos a encontrar bilirrubina conjugada. Poquita, pero vamos a encontrar. Y ahí está la cuestión. ¿Por qué habría, si ya se conjugó y se supone que va todo con la bilis? Es que incluso en condiciones normales, no toda esta bilirrubina dihidrocorónido va a salir por acá. Una parte se quedó y se viene por aquí, pero muy poquito. Y aparece en la sangre. Por eso encontramos bilirrubina conjugada en la sangre, si no sería cero. Y el valor no es cero, es muy chiquito, pero no es cero. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Ahora, si tengo un problema para el reingreso, tengo un problema para la salida, definitivamente esta bilirrubina se está quedando atrapada para este lado de acá y se elevaría en sangre. Pero estos cambios por deficiencias del OATP1B1, OATP1B3 o del MRP2, digamos que no son tan frecuentes, son menos frecuentes. Lo más frecuente sería un problema, y esto es a lo que quería llegar, en la vía biliar. Cuando tú pienses en bilirrubina conjugada elevada, bilirrubina directa elevada, la principal causa que tiene que venirse en tu cabeza son vías biliares, sean intra o extrahepáticas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo te dijera que tienes un paciente con cáncer de vías biliares, un colangiocarcinoma, ¿bien? Y que ese colangiocarcinoma está estrechando las vías biliares justo en la confluencia entre el conducto hepático derecho y el hepático izquierdo. ¿Bien? Y te pregunta, y te dicen que la persona está con ictericia. ¿Cuál sería la fracción de bilirrubina que más probablemente estaría elevada? Bilis conjugado. La conjugada, la bilirrubina conjugada, la directa. Bilirrubina. ¿Bien? Facilito sale al toque. ¿Bien? Porque cada vez que se altera la vía biliar, vamos a tener ese problema por una razón. Supongamos que esta vía biliar fuera así como un tubo que está apuntando al intestino. Si por alguna razón esta vía se estrecha o no avanza bien la bilis, va a ser más difícil que siga saliendo nueva bilis. Y junto con esa bilis sale también la bilirrubina conjugada. Así que al ya no salir, se queda otra vez en el hepatocito, la misma historia, pasa al capilar sinusoidal y se eleva en tu sangre. ¿Sí? Eso era lo que teníamos en nuestro caso, pues. En el caso que les presenté al inicio, tendríamos probablemente una persona que tiene obstrucción de las vías biliares. Ahora, ¿dónde? No lo sé. No sé si es intrahepático, si es extrahepático. Lo más probable es que fuera extrahepático, pero hay que confirmarlo, pues, ¿no? Probablemente mandamos una imagen, miramos la ecografía y en función a eso también tenemos una idea mucho más precisa. Ahora, honestamente también es mucho más frecuente que el problema esté en la extrahepática más que en la intrahepática. Pero sí puede ocurrir. Así que no es que por eso te vas a descartar. Simplemente estamos viendo lo que sería más frecuente. ¿Bien? Más o menos por ahí va la idea, ¿queda la idea? ¿Sí? Excelente. Ahora, cerremos entonces con este cuadrito de acá, esta última parte. Entonces, clasificando la ictericia, que recuerda que es la coloración amarillenta tanto en piel como en escleras, ¿bien? En mucosas también. Esta va a ocurrir sobre todo cuando la bilirrubina total, cualquiera de las dos que se haya elevado, ¿bien?, supere más o menos 1.5 o 2 miligramos por decilitro. Antes de eso, es difícil que ocurra. ¿Bien? El valor usual de la bilirrubina total, o sea, la directa y la indirecta juntas, no llega a ser ni siquiera 1, es menos de 1 miligramo por decilitro. ¿Bien? La indirecta es alrededor de 0.7 a lo mucho, la directa es alrededor de 0.3 a lo mucho, por eso sumadas no llegan ni siquiera a 1 o a lo mucho a 1. ¿Bien? Ok. ¿Cuáles serían las causas? Primero tenemos las causas de elevación de la indirecta prehepáticas. Bien, todo lo que haga que muera el glóbulo rojo antes de tiempo. ¿Sí?
Porque recuerda que la razón por la que se eleva la bilirrubina en la sangre, en el caso de la indirecta, es por lo siguiente, ¿no? En este escenario. Tú tienes enzima. Entonces, si tienes enzima, ¿por qué tendría que subir la UDP glucoronina transferasa? ¿Por qué tendría que subir tu bilirrubina indirecta? Sencillo. Esta es la capacidad que tú tienes de conjugación y esa es la capacidad que tú tienes de síntesis de bilirrubina. Si están 1 a 1 iguales, no tendría por qué acumularse en sangre. Si ahora la producción sube, mira, pero la conjugación no se modificó, obviamente se va a acumular una parte no conjugada, es lógico. ¿Qué pasaría si esto sube pero no lo logra alcanzar? Igual se acumula. Ahora supongamos lo siguiente, están otra vez al mismo nivel, pero ahora voy a bajar esta conjugación, o sea, el problema está en la conjugación. La producción es normal, pero la conjugación es muy pequeña, la consecuencia es la misma, se acumula bilirrubina indirecta. ¿Se entiende la idea? O sea, la bilirrubina indirecta se va a acumular por un desbalance entre lo que se produce y lo que se conjuga. Puede ser que el problema sea porque se está produciendo de más, eso es lo que pasa en este primer caso, o porque se está conjugando de menos, lo que pasa ya en el hígado. Listo, no hay más causas. ¿Bien? ¿Se entendió esa idea, no? Y con la directa ya la historia es específicamente porque ya se conjugó, pero o no puede salir del hígado mismo, o sea, del hepatocito, ahí tienes Dubin, Johnson y Rotor, ¿bien? O sale, está en la vía biliar, pero la vía biliar tiene algún problema, dentro del hígado o fuera de él. Obstrucción de vías biliares intra o extrahepática. De estas, por lo que siempre te van a preguntar, de las directas, es esta de aquí. Estas causas. Cálculos biliares, cáncer de cabeza de páncreas, porque son los más frecuentes. ¿Bien? Son los que más abundan. Y lo que te van a preguntar del otro lado, de la indirecta, sobre todo este otro grupo de acá. ¿Bien? Así que eso es lo que tendrías que enfocarte en no olvidar. Otra cosa que sigue el hígado, dijimos que era lo de las sales biliares, así que vamos a explicarlo. ¿Bien? Esto nuevamente no es bioquímica, solamente que voy a utilizar algunas cositas que parecen, se acercan, pero no es que sean bioquímica. ¿Bien? Tu hígado sintetiza diariamente, dijimos, ácidos biliares. ¿Sí? Para sintetizar ácidos biliares necesitas colesterol. ¿De dónde viene ese colesterol? El mismo hepatocito sintetiza colesterol, ¿sí? Pero además también ese hepatocito toma colesterol de la sangre, ¿bien? Entonces acá está tu hepatocito, ¿bien? Este es un hepatocito, ¿bien? Y para empezar hace síntesis de colesterol, hay una molécula, es la acetilcoenzima A, y a partir de eso puede sintetizar colesterol. Bien, esa es síntesis. Pero además de eso, también puede capturar algunas moléculas. Por ejemplo, supongamos que acá está tu capilar sinusoidal, este es el sinusoide. Por acá por el sinusoide, por ejemplo, está viajando una partícula cargada de colesterol. Esa partícula se llama LDL. Acá adentro está el colesterol. Entonces, este hepatocito puede tener, y de hecho tiene receptores para detectar a esta LDL, así que de ahí obtendría también colesterol. Ya tienes colesterol. Bien, con este colesterol, ¿qué hago? Le aplico esta enzima, se llama 7-alfa-hidroxilasa, se forma esta molécula 7-hidroxicolesterol, y de ahí, con 800.000 pasos que no vale la pena ahorita mencionar, formas dos ácidos biliares: ácido cólico y ácido deoxicólico. ¿Bien? Son ácidos biliares, todavía no son sales biliares. Para que sea sal biliar, vamos a tener que conjugarlo, igualito que como hicimos con la bilirrubina. Y ahí es donde muchos entran en colapso nervioso. La conjugación sigue siendo conjugación, le estás poniendo algo solamente para hacer soluble la molécula, nada más. No te confundas con la bilirrubina y con los ácidos biliares, porque son dos compuestos diferentes. La bilirrubina no tiene ni siquiera esta estructura, es otra cosa. Bien, esta estructura deriva del colesterol, que es algo distinto. Bien, ok, así como están, no van a salir. El hígado les va a unir algunos aminoácidos como glicina, taurina, y a eso se le llama ácido biliar conjugado o sal biliar. La misma vaina de ácido biliar conjugado o sal biliar. El ácido biliar así a secas no es lo mismo que sal biliar, porque todavía no está conjugado. Bien,
¿Para qué se le pone esa conjugación? Para que sea más soluble. Bien. Y acá está la idea general. Mira, otra vez, acá está tu hepatocito, sinusoide hepático. Del sinusoide hepático se está tomando el colesterol. Utilizo ese colesterol para modificarlo y formar mis ácidos biliares y los voy a vertir acá en este espacio que es el canalículo biliar. Y vamos a agrandar esto para que lo veas mejor. Aquí está el canalículo biliar otra vez. Bien. Y mira, esto que dice BA sería biliar acids o acids. Bien. Ácidos biliares. Está en negativo porque es un ion. Le voy a poner una I, o sea, cualquier cosa. Bien. Que va a ser un aminoácido. Y cuando lo una, se va a formar un ácido biliar conjugado o sal biliar. Y esto va a salir por este canal. Hoy este canal ya lo conoces. Es el MRP2 de la bilirrubina conjugada. O sea que cuando Dwayne Johnson aparece, podría también dificultarte la salida de un poquito de las sales biliares. Entonces, si sabes eso, ¿qué cosa podría ser diferente? ¿Qué manifestación podrías esperar que aparezca en Dwayne Johnson que probablemente en Rotor no va a aparecer? Claro, pero ¿qué manifestación clínica me refiero? Si ya no está saliendo las sales biliares. ¿Qué pasa cuando no tengo sal? Eso de las sales biliares es para la emulsificación de la... Ajá. ¿No hay multiplicación de lípidos? No hay emulsificación. Correcto, ¿cuál sería la característica? Exacto. Bien, eso sería diferenciante, ¿no? Bien, ok. Eso es SBA, o sea, yo entiendo que negativo con positivo y es ácido biliar conjugado. Es ácido biliar conjugado, correcto. El ácido biliar conjugado sale por el MRP2. También por ahí. Al igual que la bilirrubina conjugada. Bien. Ahora, hay otros ácidos biliares que también se conjugan, ahora le han puesto Z para indicarte que es otro aminoácido, que también pueden salir por su propio lugar, por BSEP. Es otro transportador para sacar sales biliares. Bien. ¿De dónde vinieron estos ácidos biliares? De lo que ha formado el hígado, pero mucho más de acá, mira. Este es un canal que está haciendo que entren sales biliares que han venido de tu mismo intestino. ¿Qué es lo que pasa? Que las sales biliares que secretaste deben regresar, deben hacer circulación enterohepática, se deben reciclar. Por una razón, el hígado no tiene la capacidad para sintetizar todo, solo sintetiza lo que se pierde, nada más. Diariamente tú pierdes una pequeña porción de sales biliares. Era como 5%. Ajá, ese 5% sí lo sintetiza el hígado. Lo demás no puede. O sea, doctor, Porque es se directamente recicla. proporcional entonces. A menos concentración de sal biliar, menos bilis. Menos emulsificación, correcto. Y esa torrea. Y va a haber este atorrea, así es, correcto. Entonces, por eso es necesario que recircule. ¿Bien? Porque como el hígado no es capaz de formar todo, si no recircula, solamente formaría el poquito que normalmente forma. Y viviría con esteatorrea. Ahora, yendo un poquito más a fondo, el problema con la esteatorrea no solamente es que haya grasa en las heces, porque uno diría, bueno, por último, ya como no voy a usar todas las grasas, me voy a bajar de peso, ¿no? Qué chévere, ¿no? Pero tienes que tener en consideración que esa grasa que aparece en las heces también ha pasado por el colon y va a sufrir metabolismo de las bacterias y va a modificar tu microbiota. ¿Y ahí qué pasa? El modificar la microbiota puede significar algunos otros desenlaces que todavía no se conocen del todo, pero algunos se relacionan, por ejemplo, con cambios en la motilidad, algunos se relacionan en la motilidad colónica, se pueden relacionar con mayor permeabilidad intestinal, con inflamación y con 800.000 otras enfermedades más. Entonces, no es tan simplemente como que ya apareció la grasa y punto, ¿no? Ese todavía sigue siendo un campo que no se conoce bien. Toma en cuenta también que el estudio de la microbiota no tiene mucho tiempo, pues o sea, tiene 10, 20 años, es muy poquito, en verdad, para lo que hay de conocimiento actual. Bien. Ahora, una vez que ya se secretó entonces ese ácido biliar, acá por supuesto hay otros canales que me permiten también secretar bicarbonato, porque acuérdate que la bilis también tiene una cuota importante de bicarbonato. Bien. Ya salió el ácido biliar, mira, acá está, salió por su canal. Aparte del otro, el MRP2, ya está en el intestino delgado. Ya hizo emulsificación. Ya hubo digestión de lípidos, absorción de lípidos, ya no hay nada más después del ayuno. Se quedó solito.
Bien, así como ustedes cuando se quedan en casa hasta las 10 de la noche. Bien, están cerrando la universidad. Directo. No se quedan hasta esa hora, ¿no? ¿Dónde? Ella sí. Hasta las 10. Sí, yo tengo, pero por Algunos clase. días. A mí me pasa igual, también termino cerrando la universidad. Te quedas solito y tienes que ir a tu casa. Pero el paradero de este solamente está en el Ilium. Dile que lo No hay otro lugar. Ah, no, Bien. no, 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 Entonces tiene que caminarse todito esto hasta llegar hasta el Ilium. taxi. Bien. Solamente en el Ilium existe este transportador, el ASBT, o en algunos casos, en algunos libros le ponen IBST, es la misma vaina. Bien, es el mismo transportador. Es un transportador que transporta la sal biliar junto con sodio. ¿Qué significa esto? Acá está tu enterocito. Bien. Aquí está el transportador. Y por este lado de acá, acá está el lado valsolateral. Por este lado de acá tiene que haber, por supuesto, una bomba, pues. Esta bomba me saca exactamente sodio de potasio con gasto de ATP. Ya, ¿y por qué eso es importante? Porque al sacar sodio, aquí adentro va a haber poco sodio. Y al haber poco sodio, el sodio que está afuera quiere entrar, o sea, se genera un gradiente. Y de eso se aprovecha este ASBT. Porque como está metiendo el sodio de pasarela, mete a la sal biliar. Bien, acá está, sal biliar, ya entró. Y ahora esta sal biliar, que ya está concentrada acá, puede salir para el otro lado por gradiente, porque acá hay más concentración, acá hay menos. Sale por otra puerta. Esta puerta por la que sale la circulación y va hacia el hígado es esta que está acá, el OST. Bien, el OST alfa, el OST beta. Bien, ya entró a la circulación portal, regresa al hígado. Para entrar al hepatocito tiene que entrar por esta puerta, el NTCP. Este NTCP, por si acaso, mira, estaba por acá. Es una puerta que también depende de sodio. Bien, no es necesario que te aprendas todos esos transportadores, solamente te estoy enseñando cuáles son, porque sí son importantes. Bien, y acá están las siglas, por si acaso, para no te pierdas. OST es Organic Solute Transporter. Bien, NTCP es el sodio taurocolato, que es una sal biliar, co-transporting polypeptide, así se llama. Bien, ok. Ya volvió a entrar al hígado, ya está en el hepatocito. El hepatocito entonces ahora junta ese ácido biliar más lo que él ya había formado y lo vuelve a liberar. Otra vez, otra vez, otra vez. Este mismo ácido biliar ha dado por lo menos unas 3 o 4 vueltas en una comida. ¿Bien? O sea, se recicla, pues. Ahora, hay algunos fármacos que justamente lo que hacen es atrapar este ácido biliar, lo secuestran, y entonces como se forma un complejo, ese complejo no es reconocido por este transportador, se pierde todo en las heces. ¿Con qué intención haría eso? Si yo sé que me va a generar esto una deficiencia de ácidos biliares y voy a producir esteatorrea. Bueno, lo de la pérdida de peso sería secundaria. Se hace con la intención de lo siguiente: como no está regresando el ácido biliar, el hígado se fuerza a sintetizar más ácido biliar a partir de colesterol. ¿Y de dónde tomaba ese colesterol? En parte de la sangre. Entonces, una de las consecuencias con las que una de las consecuencias que se genera y una de las cosas que se busca es justamente que baje el colesterol que hay dentro del LDL. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ya cuando estés en cardio te van a enseñar seguramente que una de las cosas que ya más estudiadas está es que el LDL en elevación causa, o sea, es factor causal de la famosa ateroesclerosis. ¿Bien? Entonces, como esta elevación de LDL y colesterol me causa aterosclerosis, si baja el LDL hay menor riesgo de hacer aterosclerosis en el tiempo. ¿Y por qué me importa esta aterosclerosis? Porque si aparece esta aterosclerosis en el tiempo, hago desenlaces como infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, lo que llamamos, todo esto junto le llamamos en inglés MACE. Bien, es un Major Adverse Coronary Event. Bien, son eventos cardiovasculares serios. Bien, entonces si yo quiero evitar eso último, que la razón por la que se mueren las personas, en su mayoría, tengo que buscar que baje el colesterol de la sangre, el LDL. Y entonces por esa razón últimamente estamos utilizando estos fármacos que se llaman resinas de intercambio para ayudar en ese propósito. Ahora, ¿qué tan efectivos son? Es otra cosa, ya se lo verás en fármaco. Pero por lo menos por ahí se maneja de esa forma. ¿Bien? Ok, ¿quedó la idea? ¿Sí? Muy bien, entonces,
para cerrar con esto, veamos lo siguiente. Habíamos visto un poquito sobre lo que era lo que iba a pasar con la cirrosis, pero para cerrar la idea bien y enmarcarla, quiero que les quede claro que primero, la cirrosis es una etapa terminal. Bien, otra vez este es un choreo de ósmosis. Bien. Hay diferentes factores que pueden causarle daño a tu hígado. Bien, ahí tienes virus, alcohol en exceso obviamente, otros más, bien, que van a generar esto, que haya fibrosis. Y esa fibrosis es por exceso de colágeno en ese espacio de Dice. Y cuando ya llegamos a esta condición de fibrosis y daño irreversible, ahí es que decimos que hay cirrosis hepática. Ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo llegamos a eso? Bien, etiología. Consumo de alcohol, infecciones víricas, hepatitis B, C, D, trastornos metabólicos, cosas que lo sobrecargan al hígado, por ejemplo con hierro, con con cobre, bien, enfermedad de hemocromatosis, por ejemplo, para el hierro, hepatitis autoinmune, esto de acá que hoy en día está creciendo más, que es el famoso hígado graso no alcohólico, o sea, depositas más grasa en el hígado sin consumir mucho alcohol. Esto está relacionado con sobrepeso, con obesidad, con la diabetes mellitus, con la resistencia a la insulina, con el síndrome metabólico, o sea, con la mayoría de enfermedades que hoy en día padecemos, ¿bien? Enfermedades de la vía biliar, porque ojo, la bilis también es tóxica, ¿sí? Si es que se queda mucho tiempo estancada en la vía biliar, la bilis sobre todo en la parte intrahepática, eso le puede terminar dañando el hepatocito, sobre todo a largo plazo. Todo esto genera, mira, dice, injuria crónica, no es de momentito. Es repetida la exposición hacia el hepatocito. Esto empuja a que haya fibrosis, a que haya cicatrización y ahí aparece la cirrosis. Y ya de acá no hay vuelta atrás. Por eso te decía, lo único que queda es manejo, pero ya no hay cura. Lo único que queda es trasplante. ¿Qué complicaciones te va a tener? Todas las que hayamos visto. Pues mira, ascitis, peritonitis bacteriana por esa ascitis, sangrado o hemorragias, incluso por varices esofágicas, que son las más frecuentes, pero también hay otras varices. Encefalopatía hepática, que habíamos visto en esa escala de Shine-Pugh. Síndrome hepatorenal, que fue lo que explicamos, que no le va a llegar suficiente sangre al riñón. Bien, si te hace disfunción renal. Síndrome hepatopulmonar. Y finalmente, el carcinoma hepatocelular. O sea, es una vastedad de condiciones que pueden aparecer como consecuencia de la cirrosis. Y date cuenta que no es un solo camino, hay varios. Y para esto hay tiempo. ¿Bien? Ok. Entonces, y hay otras causas más, por supuesto, pero esas son las más importantes al menos. Solamente cerrar otra vez, chequea tu escalita esta, como para que puedas ir con algo diferente y adicional a tu práctica. Mientras más alto es el puntaje, acá tienes la interpretación. 5 a 6 es daño un poco severo, 7 a 9 va a ser moderado y 10 a 15 ya está recontra mal. Bien, recuerda que no hay tratamiento completo, es soporte, bien, y hacer que se complique lo menos posible. Lo único que podría mejorar su estado es que le trasplanten el hígado y eso obviamente va a demorar. Ok, dudas, consultas, inquietudes, quejas, murmuraciones. ¿Todo ok? Bien, la próxima semana, ya pasamos a renal. Al toque nada más les comento. En renal, la primera parte que vamos a ver es lo que es filtración glomerular. Para ese tema de filtración glomerular no había grabado un video por una razón. Anteriormente en los ciclos pasados tocábamos otro tópico, ¿bien? Por alguna razón estaba configurado que hiciéramos repaso de medio interno y osmolaridad, entonces hay un video grabado sobre eso. Y en la clase presencial yo hacía ya todo lo que era filtración, pero dadas las circunstancias voy a dejar grabado más bien un video específico sobre filtración, que espero grabarlo hoy si es que no me quedo jato cuando llegue a mi casa, y si no máximo mañana debe estar, bien, para que lo puedan revisar y la próxima semana estemos al día. Bien, igual el video que hay grabado sobre lo que es osmolaridad, del nombre de repaso, pues algo que ustedes ya saben de Morfo 2, bien, que tiene que ver con conceptos de osmolaridad, la hipernatremia y demás, bien, y los desplazamientos de los volúmenes de líquido que ustedes también ya estudiaron, que los gráficos de Darren-Llano, eso ya lo conocen, bien, pero una pasada así al vuelo, bien.
Y listo, con eso cerramos entonces hoy día y nos vemos la próxima semana.